Le doy la bienvenida. Hoy es lunes de la tercera semana de Cuaresma. Los invito a disponer el oído, la mente y también el corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos desde el 24 hasta el 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Vamos a escuchar nuestra reflexión para este día, pero les invito, antes de cualquier otra cosa, a hacer lectura de los textos bíblicos que corresponden a la liturgia de este lunes de la tercera semana de Cuaresma. La liturgia de este día, y de manera especial la primera lectura, extractada del segundo libro de los Reyes en su capítulo 5, tiene como finalidad la intervención de Eliseo en este asunto de probar la superioridad de Yahvé, cuya acción no está limitada a los estrechos límites de Israel. Solo Yahvé puede curar de semejante enfermedad, pero para la curación es necesaria la obediencia. Y aunque sea sencillo el requerimiento, la humildad ante Dios es importante. Hoy el cristiano católico tiene que sumergirse en el sacramento de la confesión para quedar limpio de la lepra, del pecado. Humildad y corazón contrito se necesitan para que el Padre Dios le reconcilie con su gracia. Ni las más prestantes personas se libran de la exigencia de ser seducidos de sus malas acciones. Dios ha puesto sus ojos en toda la creación. Si el pueblo de Israel creyó que Dios era solo para ellos, Él se revela al necesitado y a quien cree en su poder. La humildad y la obediencia son la clave para dejarse bendecir de la gracia divina. Son 7 los sacramentos, misterios en los que está guardada la gracia divina de la salvación. Pero son muy pocos los que creen y aceptan recibir esta gracia. Ojalá hiciéramos como Naamán, el comandante del ejército sirio, que aceptó la propuesta, obedeció y se sumergió en las aguas del Espíritu para obtener una nueva vida. Respondemos al Señor ante esta propuesta de la primera lectura con el Salmo 41. El Salmo 41 expresa que posiblemente un levita que estaba ausente de su patria, exiliado, espera la reconstrucción del templo para rendirle culto a su Dios, va camino a su Señor y anhela con gozo el encuentro con su Dios para que se convierta en el Señor de sus alegrías. Nuestra alma siempre busca a Dios porque Él es su origen. Mientras tanto, nuestro cuerpo mortal sufre y se siente inseguro. Tiende a buscar
todo lo que a sus ojos agrada, lo que es material. El alma necesitada de bondad busca al Señor, pues nuestra vida depende de Él. Solo Dios tiene la paciencia y la sabiduría para comprender la flaqueza y terquedad del hombre. Por eso, la oración del hombre debe iniciar en casa y se debe extender hasta llegar al templo para suplicar al Dios de la alegría su presencia por siempre. La propuesta del Evangelio. El relato que describe el autor del Evangelio, San Lucas, en el inicio de la vida pública de Jesús en Galilea, profetiza el trato que tendrá su familia con él. Rechazo absoluto. Pero el Hijo del Hombre es enviado en rescate de unos cuantos que, a los ojos de Dios, merece por su justicia la salvación. Sin embargo, muchos otros que quieran adherirse a su empeño alcanzarán también el rescate. Solo los que saben apreciar la dicha, los pequeños, los humildes, alcanzarán misericordia. Para el orgulloso y el soberbio, le esperará la desesperanza, porque no confió en Dios. Vencida la soberbia y bajada la cabeza, los ojos se abren y empezamos a reconocer que hay testigos de amor divino en todas partes, incluso también a nuestro lado. Muchos de nosotros, católicos bautizados, queremos vivir sin Dios y sin ley. Así ocurrió antes, y en tiempos de Jesús el pueblo quería vivir según su tradición, haciendo la voluntad de lo que su corazón les inspiraba. Pero Dios, que hizo el cielo y la tierra, es quien asigna los que han de llegar a su presencia. Él es quien elige para que disfrute sus gracias, pues Él conoce el corazón del hombre. El pueblo de Israel estaba convencido que Yahvé era su Dios, que lo había elegido porque quería morar entre ellos. Pero Dios buscó siempre un grupo que le obedeciera, le amara y le ayudara a construir el reino de justicia, amor y paz. Mientras tanto, el pueblo de Israel vio con buenos ojos el plan de Dios, quienes en apariencia no hacían parte del pueblo elegido, o más bien, Dios elige a quienes harán parte de los salvados, quienes conocen y aprecian la entrega y muerte de su Hijo, es decir, las autoridades religiosas de Israel, responsables de la salvación de todos los creyentes. El episodio que proclamamos hoy del evangelista San Lucas en su capítulo 4, versículos del 24 al 30, relata un episodio en la vida de Jesús donde él habla en la sinagoga de Nazaret. Aquí hay un resumen y algunas consideraciones sobre la propuesta espiritual y teológica que presenta este pasaje bíblico. Jesús regresa a su ciudad natal, Nazaret, y entra en la sinagoga en el día de reposo. Se le pide que lea las Escrituras y Jesús elige el pasaje del profeta Isaías en su capítulo 61, versículos del 1 al 2, que habla del Espíritu del Señor sobre él para predicar buenas nuevas a los pobres, liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Después de leer el pasaje, Jesús afirma que esa profecía se cumple en él mismo. Sin embargo, en lugar de ser recibido con alegría y aceptación, la gente de la sinagoga se muestra escéptica y cuestiona su identidad y autoridad. Jesús responde mencionando ejemplos de profetas que fueron rechazados en sus propias tierras. La respuesta de Jesús provoca la ira de la multitud y buscan arrojarlo a un precipicio. Pero él pasa a través de la multitud y sigue su camino.
Desde una perspectiva espiritual y teológica, este pasaje destaca la misión de Jesús como el Mesías y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús se presenta como el portador del Espíritu del Señor y el cumplimiento de las promesas de liberación y redención. La reacción negativa de la gente en Nazaret ilustra la resistencia y falta de fe que a veces enfrenta el mensaje de Jesús, incluso entre aquellos que le son cercanos. En términos teológicos, este pasaje subraya la importancia de reconocer a Jesús como el cumplimiento de las Escrituras y la necesidad de aceptar su mensaje de liberación espiritual. También sugiere que la fe y la aceptación de Jesús pueden encontrarse fuera de los lugares esperados, ya que Jesús es rechazado en su propia ciudad natal. Es fundamental recordar que diferentes interpretaciones y enfoques pueden surgir al analizar textos religiosos, y los estudios teológicos y comentarios de expertos pueden proporcionar perspectivas adicionales sobre el pasaje específico que hemos leído en el día de hoy. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición en este caminar cuaresmal, donde el Señor nos está invitando a poner toda su confianza en Él. Muchos se negaron a creer, muchos le voltearon la espalda. ¿Qué dices tú hoy, 2000 y pico de años después de esta experiencia vivida por la comunidad de la iglesia? Si te pareció importante esta información, da manito arriba y compártela. Es muy importante para nosotros. Bendiciones, felicidades.